Buenas tardes. Hoy vamos a dar la segunda parte del sistema urinario y vamos a dar las vías excretoras. En la clase anterior vimos cómo la orina llegaba, se filtraba y llegaba hasta el área de las papilas renales. Bueno, el sistema excretor comienza en esa área. En el área cribosa de las papilas renales, la orina pasa hacia los cálices menores. Y de allí a los cálices mayores, de los cálices mayores a la pelvis renal y mediante el uréter a la vejiga, de donde es eliminada a través de la uretra. Las características histológicas de las vías urinarias excretoras son similares, salvo en la uretra. Por lo tanto, vamos a ver el uréter y las tres capas correspondientes a todas estas vías excretoras son las mismas, con algunas diferencias que las vamos a ir exponiendo. El uréter tiene el sistema excretor tiene tres capas, que son mucosa, muscular y adventicia. La mucosa es un epitelio de transición. ¿Se acuerdan de histología? Los epitelios de transición es un epitelio estratificado, pero que cambia el número de capas según si está distendido o no. Sin estar distendido, el epitelio de transición de la mucosa ureteral, bueno, en realidad de los cálices menores, mayores, pelvis, tiene un epitelio transicional de 2 o 3 células. Ya en el uréter tiene ese epitelio transicional de 3 a 5 capas de células. Por debajo del epitelio está la lámina propia, fibroelástica y los vasos sanguíneos. Después de la mucosa viene la muscular. Y la muscular de todo, es decir, de la pelvis y de los uréteres, tiene dos capas fundamentalmente. La interna longitudinal y la externa circular. Ahora, a partir del tercio inferior del uréter, la capa muscular tiene otra tercera capa, que es la externa longitudinal. Esta es interna longitudinal y esta externa longitudinal son capas que no son continuas, sino que hay tejido conectivo entre las fibras y se ven un poco dispersas. Sin embargo, la externa circular, como su nombre lo indica, está circular alrededor de todo el tubo. Y por último, la adventicia es de tejido conectivo laxo. Es decir, tanto la pelvis renal como el uréter y gran parte de la vejiga lo que tiene es adventicia. Porque una parte de la vejiga tiene serosa. Y no estamos dando la uretra porque la uretra tiene características que la vamos a dar por separado, uretra masculina y femenina, y es diferente al resto de las vías excretoras urinarias. Y esto es una microfotografía de un uréter. Y miren, esto es el epitelio, que en este caso no está distendido, está plegado. Este es el epitelio, esta es la luz por donde pasa la orina y este es el epitelio transicional. Después del epitelio está todo esto, que es la lámina propia. Fíjense que tiene una lámina propia vascularizada rica. Después está esta, que no se ve muy bien, que es la longitudinal interna. Esta, ¿no ven? Que está como separada, los hace. Y después viene esta, que es más continua, que es la circular externa. Todo esto es la circular externa. Y parece que esto es bajo
porque por aquí hay algo de longitudinal externa. Y después está, por supuesto, la adventicia, que ustedes saben bien, aquí se ve mejor, esto es adventicia, que es tejido conectivo, ¿verdad? Laxo, miren, esta es adventicia y este es muscular. Esto es muscular. Lo importante es que sepan que de aquí a aquí es muscular. Desde el epitel, desde la luz hasta aquí, todo esto es mucosa. ¿Están viendo el puntero? Sí, sí se ve. Es decir, sí, desde la luz hasta aquí es mucosa, que tiene epitelio y lámina propia. Todo, y desde aquí hasta aquí es muscular. Y esta clarita que está por fuera de la muscular es adventicia. Y acuérdense que es muscular, músculo liso. Otra fotografía a mayor aumento que solo tiene mucosa, esto es el tejido fibroelástico que es denso, la lámina propia aquí es densa, tejido conectivo denso, y este es el epitelio. Y fíjense que arriba del epitelio las células tienen una cosa rosada, esas son las llamadas células en sombrillas, estas, ¿ven? Aquí se ve mejor, esta es una célula en sombrilla, pero todo esto es el epitelio. ¿Ya? A mayor aumento, aquí se ve mejor. Esto es lámina propia, miren qué vascularizada, estos son capilares, ¿verdad? Y fíjense que es un tejido conectivo denso, ¿no? Y este es el epitelio. Miren, es para contar las capas. 1, 2, 3 capas. ¿Ya? Hasta aquí la vejiga, la pelvis renal y los uretes son muy parecidos. La vejiga. Ya ustedes saben por anatomía humana, ¿verdad? Que la vejiga es como una bolsa donde se recolecta el orine. Bueno, también tiene mucosa muscular y adventicia, lo que en la zona superior tiene un área recubierta por serosa, que recuerden que esas áreas que se le llaman serosa es porque tienen mesotelio. El resto es solo adventicia, es decir, la adventicia es tejido conectivo que se continúa con el tejido conectivo de otro órgano, ¿no? Adyacente. Pero tiene 3 capas igual, muscular, mucosa, muscular y adventicia. La mucosa tiene un epitelio transicional igual que la uretra, pero con más cantidad de capas. Aquí entre 5 a 8 capas. Seguido por la lámina propia, que también es fibroelástica y con abundantes vasos sanguíneos. La pared de los órganos excretores se va engrosando a medida que va avanzando. La pelvis renal es más fina, los uretes más gruesa que la pelvis, la vejiga más gruesa que los uretes. La capa muscular tiene 3 capas bien conformadas. La interna longitudinal, la media circular y la externa longitudinal. Las capas de la vejiga sí son muy gruesas y tienen mucha importancia. La adventicia es de tejido conectivo laxo. Y por supuesto, en la parte superior en que hay mesotelio, en la parte superior hay serosa. ¿Por qué? Porque es tejido conectivo cubierta por células mesoteliales. La vejiga es un receptáculo distensible para la orina, presenta múltiples pliegues que desaparecen cuando está bien llena
y las células del epitelio cambian su forma de redondeada a plana, como ocurre en el epitelio transicional. Aquí vemos, esto es un esquema, ¿no?, de la vejiga. Este es el epitelio aquí, de 5 a 8, hasta 8 son normales, ya por encima de 8 ya no es normal ese epitelio. Por abajo está una lámina propia, que es tejido conectivo fibroelástico, pero es denso, con múltiples vasos sanguíneos. Y después tenemos una longitudinal interna, una circular, que es media, y una longitudinal externa. Y por último, tenemos la adventicia o serosa, según corresponda. Ahora vamos a ver una microfotografía de la vejiga en que vemos, este es el epitelio. ¿No ven? 1, 2, 3, 4, 5 capas de células, es normal. Algunas células aquí que hacen producción hacia la luz, que son las células en sombrillas. Y todo esto es la lámina propia. Tejido conectivo fibroelástico con abundantes capilares sanguíneos y vasos de menor calibre. Después está la capa muscular. Todo esto es muscular propia. Muscular propia. Y está la capa longitudinal interna, circular y longitudinal externa. Pero aquí lo que vamos a ver es mucosa, que es desde aquí hasta aquí, que tiene epitelio y lámina propia. Y esto es la muscular, que no está completa en este corte. Vamos a ver más de cerca el epitelio. Es un epitelio transicional. Estas aquí son las células basales y este es el epitelio. Y las células superficiales son un poquitico balonadas y tienen esta forma que se llama células en sombrilla. Y esas son células normales ahí, buena diferenciación. Y miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas. Hasta aquí la vejiga. ¿Dudas? ¿Alguien que quiere preguntar? ¿Que quiere aportar? Bueno, la uretra. Disculpe. Dígame. Soy Winter. ¿Puede repetir, por favor, la última parte? Antes del epitelio. Es que esa parte no comprendí muy bien. ¿Aquí? No, la imagen anterior. ¿Esta? Sí, por favor. Aquí, esta microfotografía, ¿no? Tenemos el epitelio, que es transicional. Y este epitelio habíamos contado que tenía 1, 2, 3, 4, 5 capas, ¿no? Y esta es la membrana basal de este epitelio. Por abajo del epitelio está la lámina propia. El epitelio y la lámina propia es la mucosa de las vías excretoras, ¿ya? Aquí no existe submucosa, como existe en el sistema digestivo. Aquí es la mucosa, epitelio y lámina propia. Y después está la muscular propia de la vejiga, que tiene 3 capas que aquí no se ven, ¿no? Pero todo esto es la fibra lisa, mira, esto es fibra lisa, de la capa muscular, que está dividida en 3. Tiene haces longitudinales internos, haces circulares y haces longitudinal externo. ¿Ya? ¿Aclarado? Sí, doctora, comprendido. Gracias. Y entonces vamos a ver qué es la uretra. Bueno, la orina al exterior. En los hombres es más larga, hasta de 20 centímetros. Tiene una doble función para la excreción de la orina y del semen. La uretra masculina tiene 3 regiones que se diferencian cada una de ellas.
La uretra prostática, que es la que pasa, cuando sale de la vejiga, va atraviesa la próstata, la uretra, y ahí ese tramo se llama uretra prostática, y tiene un epitelio de transición o transicional, es decir, pseudoestratificado cilíndrico. Después se va transformando en estratificado cilíndrico o estratificado plano no queratinizante, ¿no? Después tiene la porción membranosa y por último tiene la porción peniana. Las glándulas mucosas pequeñas de élite, ¿no? Se pueden ver en el epitelio, estratificado plano no queratinizante, en la fosa navicular sobre todo, y la lámina propia es muy vascularizada. Y sobre todo es muy vascularizada aquí en la membranosa. La uretra masculina está formada, como les dije, por la porción prostática, membranosa y la cavernosa. La cavernosa o peniana. ¿Por qué? Porque la cavernosa está entre los cuerpos cavernosos. En su porción prostática está revestida sobre todo por el epitelio de transición, repitiendo lo que habíamos hablado, con su lámina propia, que también, en este caso, es tejido conectivo laxo, pero también es muy vascularizado. La mucosa está rodeada por una capa muscular lisa, que contiene capa muscular longitudinal externa de la vejiga. Y la porción membranosa de la uretra, que va desde la próstata hasta el bulbo del pene, está revestida de epitelio pseudoestratificado. Hay tramos que también pueden estar revestidas de epitelio estratificado no queratinizante. Y la porción esponjosa, cavernosa o peniana, que así se llama, de la uretra, que es la final, es la más larga, más o menos a veces que 15 centímetros, recorre el pene y está revestido también de epitelio pseudoestratificado cilíndrico, excepto en su porción final, que es epitelio estratificado plano. Por toda la uretra se encuentran glándulas intraepiteliales, ¿no? Que son estas glándulas que se llaman glándulas de Leiter. La mucosa de la porción esponjosa está rodeado por los cuerpos esponjosos, que por eso es que recibe la peniana. También se llama esponjosa porque está rodeado por los cuerpos esponjosos. Y de ahí su nombre. Y en ese tramo, es decir, aquí en la uretra peniana, no hay músculo. No hay músculo. Esa es una de las características de no hay capa muscular. La uretra femenina es más corta, el epitelio es muy variable para unos autores y para otros, pero más bien es entre individuos con predominio del plano estratificado, sobre todo cerca de la vejiga, y se observa epitelio de transición y algunas células de epitelio cilíndrico pseudoestratificado o estratificado. A menudo se encuentran glándulas intraepiteliales también mucosas del Leiter y la lámina propia se compone de tejido conectivo laxo con sus plexos venosos. En la uretra femenina, estos plexos venosos son múltiples, son muchos, son abundantes y recuerdan mucho a los cuerpos esponjosos. Es decir, esta uretra femenina parece como si estuviera rodeada de cuerpos esponjosos y es todos estos vasos sanguíneos venosos, linfáticos, que están alrededor de la uretra, de la mucosa de la uretra. Y aquí la capa de fibras musculares lisas, circulares, ¿no? Forman el esfínter vesical externo del músculo, de músculo estriado.
Vamos a ver aquí la uretra, la mucosa. Al principio es transicional y después se hace estratificado escamoso en las diferentes regiones. ¿No ven? Esta es la uretra. Esta es la uretra. Y esto es pene, porque fíjense que aquí hay dos cuerpos cavernosos. La lámina propia, ¿no? Que es tejido conectivo, laxo, en este caso es más laxo que las otras vías excretoras, tiene las glándulas del intramucosa, es muy vascularizado, miren cómo está muy vascularizado. Y en el hombre, como había dicho, tiene 3 porciones: la prostática, la membranosa y la peniana. En realidad, este es el resumen, ¿no?, de lo que tienen que conocer de la uretra, tanto femenina como masculina. Esta es la uretra masculina, que sale la vejiga, atraviesa la próstata y aquí entra en la base del pene, y todo esto es la uretra prostática. Esta es la uretra prostática, esta es la uretra membranosa y todo esto es la peniana o cavernosa. Una microfotografía de la uretra. Todo esto es lámina propia y esto es el epitelio. Aquí, en esta posición, en esta microfotografía, vemos que hay un epitelio pseudoestratificado, estratificado, no queratinizante. Y esto es la vagina, ¿verdad? Esta es la vejiga y esta es la uretra femenina, que desemboca en la vagina y está por detrás del clítoris. La uretra femenina microscópicamente, ¿no? Aquí tiene, esta es la luz, el epitelio, que al principio es transicional. Todo esto es lámina propia y todo esto son el plexo venoso, que recuerda a los plexos cavernosos, a ambos lados de la uretra. Esto es el epitelio, uretra masculina. Esta es la uretra. 1, la luz. 2, el epitelio. 4, las glándulas del cuerpo esponjoso. El 3 es el plexo venoso del cuerpo esponjoso. Y este es el epitelio. Aquí, a mayor aumento, estos son los vasos o venas del cuerpo esponjoso. Y este es el epitelio. La uretra no va al laminario porque es más difícil que el resto de las vías urinarias. Y hasta aquí la clase de hoy.